antes que nada le agradezco. Estamos acá reunidos con el exdirector Alcides Márquez. Se me ocurrió hacerle una entrevista. Usted que sabe tanto, que ha vivido bastante y tiene conocimiento de esto. Así que vamos a comenzar con algunas preguntas y cuando usted sienta que hay algo que pueda aportar, que yo por ahí no se me ocurrió preguntar, tiene toda la libertad. Bueno. ¿De acuerdo? No sé. Bueno, ¿cuáles podríamos decir que fueron los orígenes de la educación técnica? Los orígenes de la educación técnica en el país, la enseñanza de lo técnico existe. Claro. Existió, aún no existió en el país. Sería como algo informal. Yo digo siempre esto, el indio que sabía algo de alfarería y hacer los recipientes, le enseñaba a otro. Claro. Porque no podía quedar en él solamente y desaparecía esa actividad. Así que para mí el origen arranca de ahí. Claro. Ahora, en forma oficial, lo vemos con los jesuitas. Ajá. Cuando los jesuitas vienen a la conquista, Sí. Es ejemplo ver las misiones monotécnicas, Ajá. perdón, las misiones jesuíticas en toda la zona del litoral, en Misiones, en Corrientes, esos edificios, ¿cómo se hicieron? Claro. Los dirigieron los jesuitas, pero le enseñaron a los indios la técnica, Claro. para que los indios construyeran eso. Yo no sé si sería a las buenas o a las malas, pero le enseñaron. Pero la enseñanza estuvo. La enseñanza estuvo. Claro. Y después, cuando empieza el ingreso de población a la colonia, Sí. el que sabe un oficio se lo va a tener que transmitir a otro. Porque Claro. si no, ahí terminaría la posibilidad de reparar, de construir cosas. Por eso, la enseñanza por siempre. Claro. Siempre hubo enseñanza técnica. Yo pienso que cuando vamos al aula, dejemos de decir enseñanza técnica para decir educación técnica. Claro. Porque ya Pasa a la cuestión formal está, y organizada, digamos. claro, se tiene en cuenta al hombre Claro. también. Claro. Y ahí están los salesianos. Los salesianos crean las primeras escuelas también técnicas, Sí. junto con las escuelas primarias. Los salesianos hicieron una gran obra en toda la Patagonia, Sí. ¿no? Con escuelas para dar las primeras letras y también escuelas técnicas. Es así. Si te remontás más atrás, todavía no éramos país, Sí. y yo encontré en un libro dichos de Belgrano. Belgrano decía, allá en 1806, ya éramos colonia todavía, que no se quejaran de los adolescentes, de los mozalbetes, porque no hacían nada, era vagancia. Entonces decía, no nos quejemos de ellos y enseñémosles un oficio. Claro. El golpe que nos impacta a todos es la creación de la primera escuela industrial. Cuando se habla, decimos sí, 1900, 1898, Ajá. por ahí. Sí. Que se copia un modelo de Alemania y Francia, ¿puede ser? Justamente. Sí. Claro. Lo he leído. Pero ¿por qué? Por una necesidad. Hay una gran corriente inmigratoria de artesanos que viene acá en el 90, en 1890, 1880, Sí. y entra esa gente que trae un oficio. Pero no hay quien los dirija. Claro. Entonces, a Krause y a otro grupo se le ocurre la necesidad de formarnos en nosotros. ¿Quién maneja esa gente? Piensa en los mandos medios. Sí. Para ellos los mandos medios son necesarios hacerlos en una escuela y por eso crean el Krause. Claro. El Krause arranca así porque con sus 6 años iba a sacar gente en condiciones de conducir a estos artesanos extranjeros que llegaban al país y hacer escuelas. Podés seguir la fecha, van haciendo escuelas industriales en La Plata, en Rosario, en Córdoba, aparecen escuelas industriales que son del
mismo modelo que el Krause. Claro. El mismo modelo que el Krause. Como parecía que era mucho, y a lo mejor el equipamiento no daba para tanto, al poco tiempo están las escuelas de arte y oficio. Ajá. Las escuelas de arte y oficio también tienen su origen en Europa, Sí. en Italia, Me imagino. Claro, las escuelas de arte y oficio, y se copia el modelo de escuela de arte y oficio, Sí. ¿no? Y eso sigue andando. Fíjate que en 1922, fíjate, había pasado 20 años, Irigoyen saca un decreto Sí. que cada escuela, que cada provincia tiene que crear una escuela de arte y oficio. Ajá. Como de En ese momento no eran las provincias de ahora, en ese momento eran 14 provincias. Claro. Porque había 10 que dependían del gobierno central. Y se crearon las escuelas de arte y oficio. ¿Serían como las escuelas de bellas artes de hoy en día o algo así? Claro, no, es una mezcla, porque claro, la escuela de arte y oficios era parecido a lo que era la radio. Ah, sí. Las escuelas radio las donó un matrimonio radio Ajá. italiano Sí. y trajo la idea de la escuela de arte y oficio de Italia. Está bien. Se mezcla la técnica con el arte, Claro. ¿no es cierto? Bueno, fíjate que aún, yo me estoy acordando ahora, que aún siendo los principios del país, acuden a los dirigentes, sastres, carpinteros, y piden que creen cursos de dibujo técnico, Ajá. porque lo necesitaban en su trabajo. Claro. Si no sabían dibujo, no podían construir las cosas que querían construir ellos. Ya se manejaba la formalidad en esa época de los planos y toda esa cuestión. Se necesitaba eso. O sea, siempre tiene que ver con una cuestión de necesidad. Claro, 44, Sí. en el 44, estaban las escuelas industriales, las escuelas de artes y oficios, Sí. y se habían creado unas misiones monotécnicas. Todas dependían del Ministerio de Educación. Ajá. Pero al Ministerio de Educación le resultaba muy grande eso, porque era todo el país. Claro. Entonces se crea la Dirección General de Enseñanza Técnica, que junta, dentro del Ministerio de Educación, Sí. junta estas escuelas que te he dicho. Sí. Bueno, pero simultáneamente, acá había estallado una revolución en el 43. Y todavía no podemos hablar de la era peronista, porque Perón todavía estaba abajo, no era el que manejaba totalmente la cosa, Sí. pero surge el problema del trabajo de gente que no tenía capacitación. Claro. Entonces, le dan esto al Ministerio de Trabajo, no al Ministerio de Educación, Claro. al Ministerio de Trabajo. Y se crea en el Ministerio de Trabajo la Comisión Nacional de Aprendizaje y de Orientación Profesional. Ok. En un principio dependen, ¿Es lo que hoy todavía se conoce como la formación profesional? era eso. Entonces, ellos, con la Comisión Nacional de Aprendizaje y de Orientación Profesional, Sí. surgen los cursos de capacitación obrera Ah, para gente que era profesional en la parte técnica, pero a lo mejor no sabía escribir nada, claro. no sabía hacer un número o no Sí. sabía hacer cuentas. Claro. ¿No? Entonces, se habla de capacitación obrera y era para obreros que estaban trabajando. Crea las escuelas de medio turno, Sí. que el chico trabajaba 6 horas a la mañana y a la tarde iba a la escuela, o trabajaba 6 horas a la tarde y iba a la escuela a la mañana. Claro. Se llamaban escuelas de medio turno, Sí. que también tenían una duración de 3 años. Ok. Y Igual no. cuando terminaban, le daban un certificado de experto, tanto al obrero que llevaba un certificado que trabajaba en una carpintería, en una herrería y todo, pero que le daban toda la parte matemática, toda la parte lengua, la parte cultural, dibujo técnico. Sería como que acudía a aula en la escuela y la parte de taller Sí. la hacía trabajando. Trabaja. ¿No es cierto? Más o menos así. Justamente en las otras horas. Claro. Bueno, y el obrero mayor Sí, recibía los mismos conocimientos, claro. pero le enseñaban
cosas de técnica que él sabía por oficio, Claro. pero no sabía por qué. Sí. Entonces le enseñaba matemática, Claro. después le enseñaba la física en segundo, en tercero, es decir, y le daban tecnología, que era lo referido a la materia, a la especialidad que él seguía. Claro. Bueno, eso fue el nacimiento de la Comisión Nacional de Aprendizaje. Se crean en el 44 los que hacen la revolución, pero después, cuando el peronismo gana las elecciones en el 46, le da una fuerza bárbara a lo que viene del Ministerio de Trabajo. Claro. Porque hay un impuesto, el impuesto al aprendizaje, Ah, que era por eso tengo notado, no sé si era el 2%, sobre los sueldos que pagaba la industria. claro. Había plata. Sí. Fíjate que el CONE lo crearon y le dieron posibilidad que lo dirigieran gente de industria, gente de comercio, gremialistas y docentes. Claro. Ya había una cuestión, una mesa, un consejo consultivo, se podría decir. Señor, era el CONE que manejaba. Democrático. Sí, señor, democrático. Eso lo hizo un gobierno desarrollista. Sí. Significa las dos ramas, ¿no es cierto?, de la enseñanza técnica. Sí, sí. ¿Y qué terminó quedando? ¿En manos del Ministerio de Educación o el Ministerio de Trabajo? No dependía de nadie, tenía una autarquía bastante grande. Por más que la relación era con el Ministerio de Educación, Sí. era independiente hasta para concebir el impuesto. Ajá. El impuesto al aprendizaje seguía existiendo. Ah, seguía existiendo. Seguía existiendo IVA técnica. Está bien. El impuesto de Lo pagaban las fábricas. lo pagaban las fábricas. Ok. Pero ahora ese impuesto alimentaba a todos los colegios. A todos. Claro, se repartía, no era como antes. Yo creo que- Se homologaron los títulos, me imagino. Sí, se acabó el técnico de fábrica, Claro. Pasaban a ser técnicos. todos técnicos nacionales. Cada técnico con la especialidad, Con ya la existían las especialidad especialidades. que había electo. Estamos en 1990. Claro, metió en un artículo del presupuesto de la Nación Sí. el reparto de las escuelas secundarias y se repartió todo a todas las provincias sin mandarle el dinero que correspondía. Ahí está el problema. Y Sí. si vos vas ahora y recorres el país y vas a las escuelas industriales y preguntamos, eso fue en el 90. Claro. Y lo terminaron de arruinar cuando en el 93 salió la ley federal. La ley federal, que muchos vieron como una panacea, como algo que iba a solucionar todo, Sí. la ley federal creó el polimodal. El polimodal fue un desastre, Sí. un Sí. desastre. Por suerte, No afectó a la capital no federal. afectó a la capital federal, a Río Negro y a Neuquén, Ujú. que siguieron con los planes del CONE. Claro. Tal es así que hoy todavía Río Negro tiene los planes del CONE, de las Claro. escuelas técnicas. Bueno, a ver, vamos a redondear con algunas. A ver si- Me voy a saltear algunas porque ya hablamos del Yo tema. pienso que sí. Bueno, o sea, es una pregunta. ¿Podríamos decir que la realidad actual de la educación técnica, o sea, la de hoy en día, es la que se esperaba o la que se proyectaba en aquellos comienzos, ¿sí? Para esta época? ¿O habría que decir que perdimos o ganamos cosas? ¿Sí? Qué difícil. Obviamente. Yo creo que esto tiene mucho de político, Sí. porque si un gobierno piensa que tenemos que importar tapones, corchos o escarbadientes, y que no importa que no fabriquemos nada porque todo lo podemos comprar, ¿para qué nos vamos a preocupar por la enseñanza técnica? Claro. ¿No es cierto? Porque van a ser desocupados. ¿Para qué? Sí. Si total, Sí. yo siempre me opuse a trabajar como material muerto, porque armar y desarmar algo que sabemos que no sirve para nada, tiene un valor. Claro. Pero más valor si después tenemos que tiene que salir caminando. Claro. Como Y desde el 63 empezamos a trabajar para afuera. buenísimo. A algunos les puede haber ido mal, como va cuando entra un coche a un taller particular. Es lo mismo. Es lo mismo. O sea, no hay que decir que pasa algo porque es un colegio. Claro, Es lo tenemos mismo. la seguridad que los chicos han
participado de reparación, de mantenimiento, etcétera, etcétera. Y es otra experiencia, es una experiencia es otra real. cosa, es otra real. cosa. Creo que ahí se logró el objetivo. Como vos me preguntabas, ¿para Claro, qué? ahí se ha ganado, Sí, quizás sí. eso, no sé si en su momento con los inicios se esperaba que esto suceda, o sea, trabajar para terceros, capaz no se esperaba que los chicos lo pudieran hacer desde tan temprana edad, capaz ahí se ganó. Mirá, Dice, bueno, un reconocimiento muy positivo, ¿sí? En mi opinión, es que las escuelas técnicas trabajen con proyectos, ¿sí? Con intereses actuales, ¿sí? Por ejemplo, el desafío eco, ¿no es cierto? El desafío eco a las carreras de autos ecológicos. Eso es algo de interés actual, por ¿Vos la sabés qué tecnología. interés tienen los chicos? Por eso. Pero hablo, digamos, de un interés actual como es las energías alternativas, Claro. ¿no es cierto? Con esto de que se está escaseando el petróleo y demás. Entonces la pregunta sería, ¿estamos bien con que hoy en día, casi pisando el 2015, estemos trabajando en un desafío eco, ¿sí? ¿O estamos atrasados? ¿Sí? ¿Podríamos hacer más que esto? ¿O que hoy estemos haciendo carreras de autos ecológicos con alumnos adolescentes? Nos está marcando que estamos bien, ¿sí? En los progresos. ¿Qué opina usted? No, mira, no. Si hay otros bárbaros. Yo le decía siempre a la de química, fabriquen lavandina. Claro, O desodorante, fabriquen algo que le diga, el chico diga, esto salió de mi escuela. claro. Pero si usted hoy, ¿sí? Es una situación muy hipotética, si usted hoy fuese un profesor de 30 años, ¿sí? Recién ingresando en la docencia, muy parecido a lo que me pasó a mí, ¿no es cierto? Sí. Sin haber sido rector previamente y sin haber sido profesor, ¿sí? ¿Cree que podría manejar la población estudiantil que tenemos? Sí, ¿Sí? sí. No es fácil, ¿eh? No es fácil, pero que hay que hacer mucha memoria a lo que uno pasó Claro, como alumno. claro, como Hay que alumno. hacer mucha Porque memoria. acá estamos hablando de que usted no tendría experiencia como Claro, rector. no tenés como docente experiencia, pero tenés experiencia por lo que vos viviste, lo que no te gustó, porque yo siempre que me reúno con egresados viejos, Sí, viejos te hablo con 20 años de egreso, 30 años de egreso, sí. Y yo ya llevo 15. se acuerdan lo que no les gustó, pero también se acuerdan lo que gustó, valoran, sí. Buenísimo. Entonces uno tiene que... Eso demuestra que la enseñanza técnica queda. Bueno, y la última, ¿sí? Sería con respecto a la diversidad, ¿sí? Y la interculturalidad. Hoy en día se habla mucho de eso, la diversidad, porque bueno, tenemos muchos nacidos acá, hijos de inmigrantes de países limítrofes, como ser peruanos, bolivianos. Entonces la idea es unificar, ¿sí? Igualdad de condiciones, y eso implica diversidad cultural, ¿sí? Porque un chico que por ejemplo viene de Bolivia tiene otras culturas que nosotros no tenemos. Entonces la cuestión es que se habla mucho de dar las libertades. Por eso este cambio que propone la ANES y demás, que dice que tenemos que hacer una escuela con fomentar a cada chico lo que él quiera hacer, resumido así. La cuestión es, ¿se puede hacer esto? ¿O es una receta de un fracaso y una desunión como sociedad? Y mi padre era español. Sí, Mi padre era español, vino a la Argentina a los 16 años. Y por la rama de mi mamá eran italianos, sí, ¿no? Les habrá costado integrarse a la sociedad. sí. Porque el tal y el gallego era mirado de arriba por los patricios. Sí. La integración tarda. A lo mejor Sí. 10 años. Una o dos 20 generaciones, años, capaz. pero se llega. Sí. Escuchame, si acá tuvimos presidente hijo de inmigrante, Sí, sí, tuvimos presidente hijo de inmigrante, se llega. Al final llega la entidad. ¿Por qué vas a negar de entrada la integración? perfecto. No tenés por qué negarlo. Y obviamente, sin dejar de lado los programas ya establecidos por el Ministerio de no Educación, puedes hacer una cosa para tal. no usarlo como excusa para educar menos. Si vos... Bueno, Marque, como para cerrar, le agradezco realmente el tiempo. Y esto es parte de lo que uno aprende, de saber que uno puede contar con el otro, porque es lo que la enseñanza técnica nos da. Bueno, ¿sabes qué pasa? Sintiendo tanto cariño por la enseñanza técnica, no me niego a nadie que me pregunta, que quiere hablar, que le cuente, que le diga qué pienso. Así que bueno, Márquez,
Muchas gracias y